que eso se usa en la parte práctica para que nosotros podamos trabajar con funciones. Eso significa que hay un método para abordar una función, aunque no sepamos nada de la función. Cuando nosotros trabajamos con este método, vamos de la parte algebraica, podemos saber cómo es la parte gráfica. Esto forma parte esencial de la mentalidad de un ingeniero, porque un ingeniero modela toda su realidad, todo lo que ve, lo que toca y lo que quiere manipular, lo modela con funciones. Y entonces esto es una cosa que tiene que saber hacer, pero como el mejor. Es algo, una herramienta fundamental. Los invito a que aprendamos a usar esto, ¿sí? Primero hay que calcular el dominio, que eso lo vieron en la teoría, ¿sí? Hay solamente 3 cosas que limitan el dominio. La primera, ay, perdón, se me está yendo. A ver si puedo escribir. Fíjense, para el dominio, lo que vamos a hacer es, les voy a enseñar. Hay 3 cosas nada más que pueden incidir en el dominio. La primera es la división por 0. ¿Sí? Eso no existe. La segunda cosa que ustedes tienen que tener en cuenta es el logaritmo de cualquier base, ponerle que se llame A la base, de un número 0 o negativo. Yo lo voy a llamar A y ese número solamente puede ser positivo. No puede ser negativo ni 0. Y después tenemos las raíces pares, que la vamos a ejemplificar con una raíz cuadrada común, de un número, y ese número puede ser mayor o igual que 0. Estas 3 posibilidades nos remiten a 3 operaciones ilegales en el mundo de los reales. Por ejemplo, no podemos dividir en 0. El denominador acá no puede ser negativo. Y no podemos sacarle el logaritmo a 0 ni a ningún número negativo. Y no podemos sacar la raíz cuadrada o cuarta o sexta, tiene que ser una raíz par, no se la podemos sacar a un número negativo. Pero sí puede ser 0. En cambio, el logaritmo no puede ser 0. Estas 3 restricciones nos limitan el dominio de una función, o sea, el ámbito de la variable x donde la función es válida. Ya vamos a ver varios ejemplos de esto. Por ejemplo, si yo tengo una función (1 sobre x), ¿cuál es el dominio de esa función? Nosotros sabemos que el denominador no puede ser 0, entonces ponemos x distinta de 0. Esto ya es una inecuación. ¿Cuál es el resultado de esta inecuación? De que x pertenece al conjunto solución que está formado por menos infinito, 0, sin tomarlo, unido a 0 sin tomarlo, infinito. Este conjunto solución también se puede escribir como los reales menos el elemento 0. ¿Se entendió? Sí, profesor. Buenísimo. Esa es la primera restricción. Ahora veamos la segunda. La función
g de x, por llamarle de otra manera, igual a logaritmo en base 10, no se pone la base, de x, menos 2. Como el argumento del logaritmo no puede ser ni 0 ni negativos, entonces vamos a encontrar el dominio expresando esa situación en una inecuación. O sea, el argumento tiene que ser mayor que 0. He cometido un error porque puse igual y el igual no va. No puede ser igual. ¿Se entiende? Tiene que ser mayor que 0. Ahora, yo de esta inecuación saco el conjunto solución que es igual al dominio de la función g. ¿Cómo lo saco? Despejo el x, me queda mayor que 2. Eso significa que x pertenece a el conjunto 2, sin tomarlo, infinito. Se puede decir en esta función que el dominio de g es igual a 2 infinito. Y en la de arriba puede decir que el dominio de f es igual a los reales menos el elemento 0. Vamos este era el punto 1, este es el punto 2, y aquí tenemos el punto 3. El punto 3, supongamos que la función h de x es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 9. Profe, ¿Sí? un chico, Agustín Cuellar, tenía una duda porque que decía, ¿por qué no puede ser mayor o igual a 0? ¿En dónde? ¿En el ejemplo 2? Sí. Porque el 0 no está definido para la función logaritmo. No existe el logaritmo de 0. Ya lo vamos a volver a explicar, pero desde otro punto de vista. Poner la Termino con el calculadora ejemplo 3. logaritmo de 0. Pongan en su calculadora el logaritmo de 0 y van a ver que les da error. Lo mismo que dividan cualquier número, 1 o 100, dividido en 0. También les da error. El tema de la calculadora es bastante bueno porque no se equivoca la calculadora. ¿Ya lo hicieron? Sí, profe, es verdad. Error. Bien. En cambio, pongan el logaritmo de 0,001, que es de una milésima, y va a dar un valor. No es error. Pero tiene que ser mayor que 0. Ese valor, una milésima, es un valor muy pequeño, es próximo a 0, pero no es 0. Entonces, para eso sí está definido. ¿Sí? Bien. Cuando yo tengo en el ejemplo Profe, 3... ¿y puede ser negativo? No, en logaritmo no. El argumento tiene que ser positivo únicamente, no puede ser 0. Logaritmo de 0,001 da menos 3. Bien, pero el valor existe. El logaritmo de una milésima es menos 3, correcto. Pero no da error. No. Volví a poner logaritmo de 0. Ahí está, da ¿Qué da? error. Ah, Error. mira vos. Qué bien, ¿no? No deja de ser una suerte. Bueno, sigamos con el ejercicio 3 y ya les comento cómo es la gráfica del segundo ejemplo para que ustedes lo puedan ver, ¿sí? Bueno, en el ejercicio de 3 con la h de x, para que esta función tenga validez, tiene que cumplirse, y aquí sí puede tomar el valor 0. Tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, cuando yo despejo, saco raíz cuadrada en ambos miembros, y entonces aquí me queda valor absoluto de x
mayor o igual que la raíz cuadrada de 9, que es 3. Y por propiedad de valor absoluto, esto me da x mayor o igual que 3 y x menor o igual que menos 3. Esto significa que el dominio de la función h es igual a menos infinito, menos 3, pero el menos 3 sí, por el igual sí lo tomamos, entonces va a corchete, unido con 3 infinito. Y aquí tengo la desigualdad que me expresa la restricción que tiene esta operación matemática, y lo que permite que esta desigualdad funcione termina siendo el dominio de la función h. Así es como se saca el dominio de una función. Solamente con estas tres restricciones. No hay más que estas. Lo que puede haber es combinación de estas tres, pero más que estas no hay. ¿Sí? Vamos a hacer el análisis de la función, de las tres funciones. ¿Sí? ¿Ya copiaron esto? Vamos a la primera función. Un ratito, profe. Casi ya borró. La primera función se grafica así. Esto es x y esto es y. Fíjense que los x desde menos infinito a más infinito, a todos le corresponde un valor de x menos para el 0. En el 0 se dispara, con menores que x menores que 0, se dispara hacia menos infinito la curva, y para valores un poquito más grandes que 0, se dispara para más infinito. Ese es para 1 sobre X. Exacto. Este es el primer ejemplo. La vamos a escribir, perdón, si no, no entienden ustedes a qué me estoy refiriendo. Este es el primer ejemplo. Así se grafica la función, se llama recíproca o inversa. Y para cada uno de los x que pertenecen a la recta horizontal, hay valores de función, excepto para el 0. Eso es lo que significa que el dominio de la función es la recta de los reales horizontal, excepto el elemento 0. Lo vamos a volver a escribir acá. ¿Estamos bien? Y de 10. Bueno, voy a borrar porque no tengo mucho lugar donde escribir, así que ustedes tienen que ir copiando, tomando sus apuntes. No estoy grabando la clase porque esto está en la teoría. Vamos a analizar entonces, el segundo caso. disculpe, entonces los valores nunca llegarían a estar sobre la X. Sobre el eje de las y. Ahí no hay valores de f. Entonces, para x igual a 0, que es... A ver. ¿Por qué no preguntan antes? El dominio de la función f era los reales menos el 0. Y la función era f de x igual a 1 sobre x. Cuando x toma cualquier valor, ¿qué pasa? Hay valores para x y hay valores para y, porque esto es igual, f de x es y. Es el valor que toma en el eje vertical. Entonces, como la función es así, por ejemplo, para x igual a 2, esto toma un medio. Y vale un medio. Cuando x uno le pone de prepo, porque es la variable independiente,
le pone el valor 2 y ya toma el valor 1/2 y es este punto. ¿Sí? En cambio, nunca le podemos poner x igual a 0. Pues yo pongo x igual a 0 acá, en la función aquí, no puedo resolverlo. Entonces el y no tiene ningún valor. Entonces no existe la función para x igual a 0. Eso significa que hemos puesto acá que el dominio es los reales menos el elemento 0. ¿Sí? Ahora nos va a pasar algo similar en el caso 2, cuando nosotros analicemos y igual la habíamos llamado g, ¿no es cierto? G de x igual a logaritmo de x menos 2. Y habíamos dicho que el dominio de g era igual a 2 infinito. Entonces, ¿cómo se grafica eso? Perdón. Vamos a ver. Perdón. Vamos a poner esa recta. Este es el 0. Esto es x. Esto es y. Ahora vamos a hacer más bonita la x. Y esto, la curva tiene esta forma. A ver, la vamos a hacer más bonita. Perdón. No me es fácil dibujar. Ahora lo vamos a tratar de hacer más lindo, ¿verdad? Profe, Fran Laborda se va a desconectar, creo, porque se está quedando sin datos en el celular. Bueno, lo siento, vos tenés que ver esas cosas. Yo no te puedo estar haciendo la clase a tu medida. Son 100 alumnos en la comisión. Imagínate que si 100 me plantean problemas como los tuyos, no vamos a dar clase nunca. Vos tenés que ocuparte de eso. Listo, ya le aviso. Perfecto. Bueno, en este punto es 2 y aquí corta en 3. Cuando x es igual a 3, 3 menos 2 es 1 acá y logaritmo de 1 es 0. O sea que el valor de y toma el valor 0 acá. Para 4, este valor es logaritmo de 2. Y para 2,5, o sea, 5 medio, esto toma un valor negativo. Por acá, así. Que no me acuerdo cuánto es, pero es el logaritmo de 5 medio. Bueno, esta es la forma de la curva. Si ustedes quieren ver la curva para el logaritmo directamente, les puedo contar cómo es. El logaritmo solo es una curva que tiene esta forma. Para x igual a 0 no existe. Para x igual a los números negativos no existe. Solamente existe para los x positivos. Y corta en 1.
siempre el logaritmo de 1 en cualquier base da 1. Y igual a 0. En 10 minutos se nos va a terminar la clase, nos volvemos a reconectar con las mismas coordenadas, ¿sí? Esta es y igual al logaritmo de x. Todas las logaritmos, logaritmo neperiano, logaritmo en base 2, logaritmo en base 50, tienen esta forma. Pero no funciona el argumento del logaritmo, no puede ser 0. Acá el argumento este no puede ser 0, o sea que nunca puede tomar x el valor 2. Porque si ponemos 2 en cuenta de la x acá, lo que pasa es que queda logaritmo de 0. Entonces nunca podemos poner 2. Podemos poner 2,001. Menos 2 nos va a dar una milésima y el logaritmo de menos una milésima es menos 3. Pero bueno, va a dar valores negativos, ¿no es cierto? Bien, así funciona el tema del logaritmo. Ahora vamos a ver el tema de la raíz cuadrada. Habíamos dicho que en el ejercicio 3 la función h de x era igual a raíz cuadrada de x cuadrado menos 9. Y que el dominio de h era igual a menos infinito menos 3 unido con 3 infinito. ¿Cómo se grafica esto? Más o menos así. Supongamos que aquí está 3 y si lo toma y a un lado, al otro lado va a estar menos 3 a la misma distancia del 0. Aquí está el 0. Esto es y esto es x. Esto va a dar una cosa así y acá se va a reflejar también así. Esa es la curva. Fíjense que yo al 3 y al menos 3 los rellené con un punto. Y todos los valores entre menos 3 y 3 no existe la función en esa parte. Porque si yo pongo acá, por ejemplo, 2, voy a hacer una tabla, x igual a 2. De este lado voy a poner los x y acá voy a poner los valores de y. Entonces, aquí, para x igual a 2, el y no existe. Para x igual a 1, no existe. ¿Por qué? Porque me va a dar adentro 4 menos 9, me va a dar menos 5. La raíz de menos 5 no existe en los reales. X igual a 3, a 0, perdón, no existe. Me va a dar raíz de menos 9. X igual a 3 me va a dar 0. Y ahí ya existe. X igual a 4 me da un número real que es raíz de 16 menos 9, 7. X igual a 5 me va a dar 25 menos 9 raíz de 16. O sea, igual a 4. ¿Estamos bien? Sí. Perfecto. Ahora ustedes vean la correspondencia. Me entregan una función en su forma algebraica. Y yo tengo que sacar el dominio sin saber cómo es la función en el gráfico. Ahora, si la tuviera en el gráfico, así como está acá, es fácil ver que la función tiene validez desde menos infinito hasta menos 3, unido de 3 a más infinito. Es obvio ahí.
Todos los valores corresponden a valores de X que están en esos intervalos. ¿Sí? Acá, en esta zona, no hay nada. Entonces, en el gráfico es muy fácil verlo al dominio. Lo difícil es hacer esto, calcular el dominio con la desigualdad. Por eso ahora ustedes se deben estar explicando por qué se aprendió primero inecuaciones, porque las necesitamos acá. ¿Cuál es el problema que nos dan siempre? Nosotros como ingenieros nos vamos a encontrar con un problema en donde tenemos la ecuación, pero no sabemos la gráfica, no sabemos su comportamiento. Entonces, en 2 pases mágicos obtenemos el dominio y ya más o menos la podemos graficar. Por supuesto que no es tan automático, pero sí todas estas cosas son las que vamos a aprender en este capítulo de funciones y de análisis de función. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre estos 3 casos? Lo que les quiero remarcar es que los 3 casos estos son los únicos, no hay más. Es importante saber que tengo que testear estas 3 restricciones, son las únicas 3 operaciones ilegales en el mundo legales. Sí. ¿Y qué es los gráficos tendrían rango? Por supuesto, Para saber todo tiene hasta dónde rango, llega. pero estamos viendo solamente el dominio, ¿sí? Cuando nosotros vamos a compartir el PowerPoint, fíjense que lo primero que hay que calcular es el dominio de la función. Y el segundo, ¿la ven a la diapositiva? Sí, profe. ¿Están viendo la diapositiva? Sí, Sí, profe. clarito. Lo que calcula es el dominio de la función y lo que les acabo de explicar debería servir para que ustedes a partir de ahora, por el resto de su vida, puedan sacar el dominio de cualquier función. Hay que entrenar un poco, pero eso es todo lo que necesitan saber para sacar. Bueno, después hay que ver la intersección con los ejes. El segundo punto, que es la intersección con los ejes, nosotros necesitamos trabajar con rectas. Fíjense, una intersección es esto. Si yo tengo el eje de las X, el eje de las Y, y tengo una función cualquiera. Uy, perdón. Esto lo vamos a borrar. Tengo una función f de x. Y continúa así. A mí me interesa saber este punto y este punto, que son las intersecciones con los ejes. ¿Cómo lo saco? Si yo quiero saber la intersección con el eje X, la ecuación del eje X tiene la siguiente ecuación. Y igual a 0. Eso significa todos los puntos que tienen la coordenada y igual a 0 están sobre el eje de las X. Y entonces, si yo quiero encontrar este punto, X1. Ya se va a cortar, profesor, en menos de un minuto. Bueno, nos reconectamos. Y X2, ¿qué va a pasar? Yo tengo que hacer la intersección de y igual a la función. Y acá se pone la fórmula de la función. Y igual a 0. Entonces, ¿qué hago?
Combinando estas dos expresiones algebraicas me queda f de Bueno, ¿en qué estábamos? Estábamos en la intersección del eje X, ¿sí? Bueno, habíamos dicho Gracias. que teníamos la intersección de y igual a la función Disculpe, profesor, ejemplo del gráfico. ¿Cómo es la pregunta? ¿Está dando ejemplo del gráfico de recién? Sí, recién lo estoy por reconstruir al gráfico de recién. Listo, listo, gracias. Supongamos que esta es la función f de x. Este es el eje x, el eje y, y a mí me interesan estos tres valores, que los voy a llamar x1, x2 y x3. Cuando yo hago este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, estoy haciendo la intersección de la función con la recta y igual a 0, que qué casualidad y qué bueno que coincide con el eje x. Esto me queda entonces una ecuación así: f de x igual a 0. Cuando yo resuelvo esta ecuación, me va a dar las soluciones que hacen de que esta función
corte en esos puntos de valores de X, corten al eje de las X. Esta es la intersección con el eje OX. La intersección con el eje OY es otro sistema de ecuaciones donde yo tengo y igual a f de x y tengo que poner x igual a 0. ¿Por qué? Porque el eje OY tiene su ecuación x igual a 0. ¿Qué significa? Que todos los puntos que conforman el eje Y tienen la parte de la X, vale 0. Se encuentran en esta línea vertical. ¿Qué significa matemáticamente acá en la función? Que yo voy a encontrar el valor I1 va a ser igual al valor que toma la función cuando yo reemplace todas las X por 0. No por 1, por 0. Y entonces me va a dar este valor. Este va a ser el I1. Siempre voy a tener o un valor en Y o ninguno. En cambio, en X puedo tener ninguno, o puedo tener 1 o 2, o pueden ser muchísimos valores de X que cortan al eje de la X. Pero el eje de la Y puede ser o 0 o 1. No hay más posibilidades. Puede ser que no corte. Si ustedes se acuerdan la función que hicimos de ejemplo para la raíz cuadrada, era así. Corta en 2 puntos el eje X, en -3 y en 3. Y en el eje Y no corta. La vamos a hacer acá. Para el eje X vamos a poner igual a la función que era raíz cuadrada, X cuadrado menos 9. Y igual a 0. De aquí nos queda la ecuación raíz cuadrada de X cuadrado menos 9 igual a 0. Entonces, elevamos al cuadrado ambos miembros y nos queda X cuadrado menos 9 igual a 0. Despejamos X cuadrado igual a 9, X, valor absoluto de X, igual a 3. Eso significa que X1 es igual a 3 y X2 igual a menos 3. Ambos valores de X1 y X2 satisfacen esta ecuación. O sea, si yo le meto ese valor de X dentro del valor absoluto, el resultado va a ser 3. Y entonces hay dos valores que satisfacen esta ecuación. Y son los que ustedes ven acá en la gráfica. Ahora hagamos la intersección en el eje Y. Pongamos Y igual a raíz de X cuadrado menos 9. Y acá X igual a 0. Si yo reemplazo, me queda que Y es igual a la raíz cuadrada de 0 menos 9. Igual a la raíz cuadrada de menos 9. Y esto no existe en los reales. Entonces no hay intersección. Si matemáticamente no lo puedo resolver, significa que no hay intersección al eje Y. ¿Alguna pregunta? Hola. Ninguna, por ahora. No, Ninguna profe, por por ahora. ahora no. No, ninguna, profe, Bien, todo bien. Digan porque si no creo que se han ido a jugar con el perro y no están atentos. Y yo necesito saber si se entiende. Bueno, vamos a ver cuál es el otro punto. Vamos a seguir. Vamos acá. No, perdón. Aquí. La tercera cuestión que nosotros tenemos que estudiar es la paridad. ¿Sí? Y fíjense lo que dice ahí. La función es par si para todo X que pertenece al dominio de F
se da la situación de que f de menos x es igual a f de x. Y es impar si para todo x que pertenece al dominio de f de menos x es igual a menos de f de x. Bueno, vamos a hacer ese estudio ahora para que ustedes vean cómo se hace. Y entonces van a ser unos expertos. Vamos a hacer nosotros la función, habíamos dicho que es par si se daba la situación de que f de menos x es igual a f de x. Que sea par significa que tiene una simetría respecto del eje OI. Por ejemplo, la función que nosotros estábamos estudiando es par. Esto era menos 3 y esto era 3. ¿Por qué es par? Porque es simétrica respecto del eje de las y. O sea, esta rama se repite igual a la otra rama si nosotros plegáramos el espacio de 2 dimensiones por el eje y. El eje y funciona como un espejo. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bien. Eso significa simetría par. Entonces, acá podríamos agregar con toda autoridad la palabra simetría. Esto es simetría par. Y se acuerdan que la función tenía esta fórmula. X cuadrado menos 9. Bueno, entonces hagamos una cosa. Hagamos la función que dice abajo de la palabra par. Pongamos a ver qué pasa con menos x. Eso significa que en vez de la x tenemos que reemplazar que en vez de x va a ir menos x. Pero guarda, ¿qué pasa acá? El menos x al cuadrado es lo mismo que x al cuadrado. ¿No es cierto? O sea que esto es exactamente igual a f de x. Y entonces se da esta igualdad. Entonces la función es par. Si yo hago este tratamiento algebraico en la ecuación de la función, sin necesidad de dibujarla, yo puedo saber que es par. Y entonces me sirve para hacer el dibujo. ¿Por qué? Porque hago esta rama y digo, hago esta rama nada más, y digo, ah, pero es par. Entonces la reflejo acá y ya tengo dibujada la función. ¿Se entiende? Y no tengo que hacer el estudio en todo el eje. Para eso sirve saber si es par o impar. Ahora veamos la simetría impar. Pero vamos a tener que usar otra función para que dé. Eso, la regla es que la función de menos x tiene que terminar siendo menos la función de x. Bueno, usemos una función acorde. Yo la voy a dibujar. Perdón, vamos a dejar más lindo. A ver si me da el cuero. Esta función tiene simetría impar. Esto es el 0. ¿Qué significa? Significa que es simétrica respecto del origen. Eso significa que si del origen yo posiciono el punto P con un vector, ese vector dado vuelta me tiene que dibujar un P'.
¿Se entiende? Lo hagamos más lejos para que se entienda mejor y queden separados. Si yo hago un vector así y pongo el vector negativo, o sea, en la misma recta, pero hacia el otro lado, este sería el P1' y este sería el P1. Eso significa simetría impar. Lo tendría que dibujar mejor para que se vea. A ver si lo puedo graficar mejor. Lo vamos a hacer más ancho. A ver, no. No me ha salido particularmente. Ahí está impar. Quiere decir que si yo tengo acá un vector que va a este punto P, haciendo la contrapartida, este vector va a P' y está simétrico respecto del origen. ¿Sí? Ahora, matemáticamente esta función puede ser esta, f de x igual a x al cubo. Entonces, si yo empleo la fórmula y hago la función respecto de menos x, me queda menos x, perdón, ay Dios, elevado al cubo. Y esto es lo mismo que menos x al cubo. Y es lo mismo que menos f de x. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Perfecto. Si yo encuentro que la función de menos x es igual a menos la función de x, ya sé que la función es impar. Entonces grafico desde el origen la parte positiva o negativa y una vez que ya estoy seguro, le dibujo la simétrica del otro lado. ¿Sí? Pero es simétrica respecto del origen. La voy a dibujar a la curva para que no quede ninguna duda. ¿Sí? Bueno, esto es paridad. Volvamos a la filmina, el PowerPoint, ¿sí? El cuarto estudio que nosotros hacemos en el estudio de funciones, cada etapa de estos estudios me permiten conocer algo de la función. Una vez que yo termino toda esta etapa, puedo graficarla a la función casi de memoria, porque estos procedimientos matemáticos me permiten ver la función con los ojos de la mente. O sea, dentro de mi cabeza se dibuja el gráfico con toda esta información que voy sacando. Dominio, intersección con los ejes, paridad y ahora asíntotas. Vamos a ver el tema de las asíntotas. Es muy interesante. Tendríamos que usar alguna otra función para hacer lo de las asíntotas. Por ejemplo, a ver, vamos a usar el color negro de nuevo. A ver qué función se nos ocurre.
Profe, una Este es pregunta. uno de los ejercicios. ¿Sí? ¿El PowerPoint que está mostrando usted se encuentra en la carpeta de materiales para la comisión 1R1 o está en otro lado? Está en otro lado, pero está dentro del aula virtual. Y es una guía para hacer los estudios de la función, ¿sí? Sí, Bueno, profe, gracias. bien. Esta función, ¿qué dominio tiene? La única restricción es el denominador no puede ser 0, ¿sí? Entonces, nosotros ponemos x cuadrado menos 9 distinto de 0, para que sea válida la función. Entonces nos queda que x cuadrado es distinto de 9, x en valor absoluto, después de sacar raíz cuadrada de ambos miembros, es distinto de 3. Eso significa que x tiene que ser distinto de menos 3 y x distinto de 3. ¿Cómo se dice el dominio de esta función f? Es igual a los reales menos dos elementos, menos 3 y 3. ¿Se entendió? Fíjese de fácil que saco el dominio de la función solamente aplicando las reglas. Aquí la única cosa que puede estar prohibida es que para algunos valores de x, este denominador se vuelva negativo, se vuelva 0, perdón. Puede ser positivo o negativo, pero no hay problema. El problema es si se vuelve 0. La voy a graficar yo porque así ustedes entienden qué estoy haciendo, pero en realidad el procedimiento normal de esto es que yo encuentre la gráfica después de hacer todos estos procedimientos. A ver. Profe, o sea que la gráfica tendría que estar entre menos 3 y 3. No. La gráfica está en todos los reales, menos en el 3 y menos en el menos 3. En todos los demás, 0, 2, 1, sí está. Porque esto no está dentro de una llave de un signo de raíz cuadrada. Es distinta a la que estábamos viendo hace un rato. Estas dos rayas verticales en línea de trazos son las asíntotas de la función. Y ahora les muestro cómo se graficaría. A ver, la voy a hacer con otro color para que la vean a la función. Ustedes ven bien los colores, ¿verdad? Sí, ¿Lo ven al rojo? sí, sí, profe. señor. Sí. Esta función tiene dos asíntotas verticales. ¿Ven las letras? Sí, Sí. Sí, la vemos. Bien. Ese es el estudio que vamos a hacer primero, asíntotas verticales. Vamos a volver al negro. ¿Cómo se hace? Yo tengo dos puntos que no pertenecen al dominio de la función, que son el menos 3 y el 3. En esos dos puntos, yo no sé cómo se comporta la función. Esto se denomina punto crítico. ¿Qué es el equivalente a punto crítico? Es un punto digno de ser mirado, ¿sí? De ser estudiado. Entonces, bueno, pero yo tengo un problema acá. Ustedes no han visto la teoría de asíntota, ¿verdad? Todavía no. no. Bien, listo. No vamos a avanzar sobre este tema, porque si no, los voy Profe, a la llegar a confundir. asíntota serían las dos líneas verticales que usted había hecho.
Sí, y también hay una tercera asíntota horizontal, que es el eje de las X en este caso. Pero ¿saben qué? La próxima clase lo vamos a ver en detalle este ejemplo. ¿Por qué? Porque ustedes no han visto todavía fraccionaria, han visto solamente hasta polinómica, ¿verdad? Hagamos un estudio de la raíz de la función polinómica. ¿Qué significa la función polinómica? Es una función que era parecida a lo que vimos en el ingreso, que era el polinomio de grado n, a sub n, x a la n, más a sub n menos 1, por x a la n menos 1, más y así hasta a sub 1, x a la 1, que no se pone, y más a sub 0, por x a la 0, que es equivalente a 1, así que queda a sub 0. Este polinomio, ¿se acuerdan que lo habíamos visto? Y habíamos visto en el ingreso que esto era equivalente en su forma factoriada a sub n por x menos x1. Cierren el... Y aquí x menos x sub n. O sea, si el polinomio es de grado n, se puede factoriar en n raíces. Y lo único que queda del otro polinomio es el factor que multiplica, el coeficiente que multiplica a el x de mayor grado. ¿Se acuerdan? Bueno, esto se llama teorema fundamental del álgebra. Pero también sirve acá, o sea, la matemática es la misma para ambas materias. Nada más que uno ve, en álgebra ve unas cosas y en análisis matemático ve uno. Se llama análisis porque se trata del análisis de estas funciones. Bueno, tenemos para n igual a 1, nuestra función igual a i es igual a mx más b. ¿Qué es esto? ¿Alguien sabe? Una función lineal. Una función lineal. Y eso en el plano xy, ¿qué significa? Que es una recta. Es una recta. ¿Dónde? Perdón. Esto tiene una inclinación de un ángulo alfa. Este es el eje de las y. Este es el eje de las x. Este es el origen. Este punto es la ordenada al origen, que es este valor que está acá. Y m es igual a la tangente del ángulo alfa. Y si nosotros vemos este triángulo, que es un triángulo rectángulo, este valor es b y este valor es a. Entonces tangente de alfa es igual cateto opuesto sobre cateto adyacente.
¿Está? No venimos y medimos con el transportador el ángulo alfa. Eso solamente es válido cuando los dos ejes X e Y miden la misma magnitud y están en la misma escala. Ahí sí, el ángulo es perfectamente medible y si sacas la tangente te da el número que representa a la pendiente. Esto se llama pendiente. Pendiente o inclinación, y este valor se llama ordenada al origen. ¿Estamos? Esta es una ecuación lineal, ¿por qué? Porque existe una sola variable que está elevada a la potencia 1. Esta es la más sencilla de las ecuaciones polinómicas, de las funciones polinómicas, ¿sí? Son funciones algebraicas polinómicas. Es la más sencilla. Cuando n vale 2, la función, voy a repetir los nombres, pero ahora esa función, ¿qué es? Cuadrática. Claro. ¿Y eso qué figura hace? Una parábola. Parábola. Sí, en 10 minutos volvemos a reengancharnos, ¿no? A ver. Sí. Hace una parábola. Y esa parábola puede ser así, y cuando nosotros la factoriamos en dos raíces, nos dan estos dos puntos, x1 y x2. O sea, si hacemos la intersección con los dos ejes, esto igualamos esta ecuación a 0, que sería lo mismo que intersectarla con el eje y igual a 0, que es el eje x, y entonces nos da esos dos valores, x1 y x2, que son los resultados de cuando nosotros hacemos Bhaskara a esta expresión cuadrática y sacamos dos raíces. Pero recuerda que Bhaskara tenía otras situaciones también, que era cuando las raíces eran iguales y ahí era una raíz doble múltiple. Y cuando las dos raíces daban complejas conjugadas, es porque no cortaban al eje de las x. Estas tres situaciones se pueden dar y la función es perfectamente válida. Tanto en la de n igual a 1 y n igual a 2, o sea, la lineal y la cuadrática, en ambas el dominio de la función es igual a los reales. No hay ningún impedimento en ninguno de los dos polinomios. O sea, no hay cociente en 0, no hay raíz cuadrada de número negativo, no hay logaritmo de 0 ni número negativo. Entonces, esta función no tiene ningún problema. Vale para todo x que pertenece a los reales. Esta parábola, si nosotros la continuamos hacia el infinito, por aquí el x se va al infinito y por aquí el y se va al infinito. O sea que la función diverge tranquilamente. Va y tiene valores. Si yo digo x 1.000.000, hay un valor para y. Si digo x igual a 1, hay un valor para y. Si digo x igual a 0, hay un valor para y. Y lo mismo pasa para el lado negativo. Las funciones polinómicas son siempre con dominio igual a los reales. Eso se lo tienen que grabar a fuego. Ustedes tienen una función polinómica y saben que van en coche. Es lo más fácil porque no tiene ningún impedimento en el dominio. Y al no tener impedimento en el dominio, no puede tener asíntotas verticales. Porque no hay un punto donde tengamos que estudiar porque está quebrado el dominio, está roto, está parcializado. Se termina en una parte y después continúa en otra. No, en esos extremos no los tenemos, entonces no hay asíntotas.
¿Sí? Cuando n vale 3, les voy a ir dibujando para que ustedes vean las diferencias. Voy a hacer hasta n igual a 4. Y esto se sigue repitiendo el mismo esquema, entonces lo van a ver bien fácil. Profe, el dominio ¿Cómo? ahí no delimita la función. El dominio es todo siempre los reales. Esta es la lineal. Claro, pero pregunto si delimita la función. O No. sea, El dominio de la función siguen siendo para todas las polinómicas, son los reales. Fíjense, en la lineal hay una sola solución para x. Si nosotros lo queremos intersectar con el eje de las x, tenemos una sola solución. Para la cuadrática hay 2. Para la cúbica hay 3 soluciones. Y para la cuarta, lamentablemente lo he dibujado así, así que ahora lo voy a redibujar para que ustedes vean cómo es que tiene acá, acá, ahí y ahí. 4 puntos de intersección en el eje X. Y en la cúbica tiene 3. Esto es en concordancia o como consecuencia del teorema fundamental del cálculo. ¿Sí? La intersección del eje X de una función de grado 4 son 4x. De grado 3 son 3x. Acá tenemos x1, x2 y x3. Acá tenemos x1 y x2. Y acá tenemos x1 nada más. Y siempre tienen un solo corte en el eje Y. ¿Se dan cuenta? Todo esto, lo gráfico y lo algebraico, tiene una equivalencia. Y cuando uno hace el análisis, imagínense, les dan una ecuación matemática. Y ustedes se tienen que imaginar perfectamente cómo es la gráfica. Por supuesto que le vamos a dar ejercicios jodidos, para que laburen, para que aprendan todos los detalles, para que trabaje esa cabeza. Y entonces ustedes tienen que ir, con todo este conocimiento, tienen que ir generando una cultura de tal manera que apenas la vean a la curva, sepan más o menos cuál es el dominio, a dónde intersectan los ejes, rápido lo saquen a los cálculos, en forma dinámica, rapidísimo. Y vean si son pares, si son impares. Por ejemplo, la tercera de grado cúbico es impar. La parábola es par, porque es de grado 2. La de grado 4 también puede ser par, porque es simétrica respecto del eje de las Y. Y la lineal no puede ser ni par, puede ser impar, pero par no puede ser. No, sí puede ser par. Si yo la función lineal la pongo de esta manera, y igual a f de x igual a 3, por ejemplo, entonces en y igual a 3, la función va a ser esta. Esa es f de x. Es función constante. Y ahí es par, porque es simétrica respecto del eje y.
Y si tengo y igual a x, pónganle 2x, es impar. Porque es una cosa así la curva. Pasa por el origen y es simétrica respecto del origen. Entonces la lineal puede ser par o impar, pero las otras pueden ser solamente o par si tienen y el índice, el grado de la función polinómica es par, entonces la función puede ser par. No siempre. Por ejemplo, esta parábola tiene un eje de la parábola que no coincide con el eje Y. Está paralelo. O sea, está a una distancia paralelo al eje Y. Esa función no es par. Para que sea par, su vértice tiene que pertenecer al eje Y. Eso quiere decir que la parábola tiene una simetría respecto de su eje, pero no es una simetría par respecto de los ejes coordenados. ¿Se entiende? Volvemos a entrar, profesor, porque queda menos de un minuto. Bueno, vuelvan a entrar. Lo mismo Profe, pasa en acá si igual a tuviéramos 2x, ¿no acá. sería una línea vertical? ¿Cómo? En el I igual a 2x, que dice ahí en la lineal, ¿no sería una línea vertical? No. Tiene que ser una y igual a una constante para que sea una línea vertical. Pero si depende de x, es inclinada y pasa por el origen. Hacé la tabla de valores. X y... Bueno, ¿vieron la comparativa de las polinómicas de grado 1, de grado 2, grado 3 y grado 4? ¿Sí? Todas las polinómicas, repetimos, tienen dominio los reales. Y de rango, si son de grado impar, el rango también es los reales. O sea que los valores que puede tomar en I son todos los valores posibles dentro de los reales, desde menos infinito a más infinito. Por ejemplo, una función cúbica. Perdón. No sé qué pasó. Ahora sí. Mamá, mamá, yo mañana acabo que vaya a las 7:30, por ahí. Cortemos ese audio. Bueno, acá tenemos una
función cúbica. Esta función la podemos poner como y igual a una función x al cubo. Entonces, x al cubo menos 2x cuadrado, por ejemplo, más x. Esto es una función polinómica cúbica de grado 3. Puede venir más 1, por ejemplo, y este que sea el 1. Cuando yo hago x igual a 0, estoy sobre el eje y, y entonces se me elimina el primero, el segundo y el tercer sumando, y me queda uno solo, que es la ordenada al origen, y entonces la curva corta el eje de la y, ahí en 3. Si yo resuelvo y factoreo esto, voy a poder extraer las raíces x1, x2 y x3. Ahora, el dominio es todos los x. Y como es de grado impar, es cúbica, el rango también es todos los reales. El dominio de la función es igual a los reales. Y el rango de la función queda clarito en el gráfico, en los reales, porque esta función sigue subiendo hasta infinito y va bajando hasta menos infinito. Entonces, esto sigue para allá y esto sigue para acá, y entonces esta función toma valores de y desde más infinito hasta menos infinito. Esos valores de y son los que constituyen el rango. Y los valores de x son estos. También van desde menos infinito a más infinito. Y eso está dado por esta expresión. ¿Se entiende? Sí, se entendió. Sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces, hagan todos los ejercicios del trabajo práctico que tienen que ver con ecuaciones lineales. Van a ser los primeros ejercicios. No recuerdo cuáles. Pero en el trabajo práctico número 2 empezamos con ecuaciones lineales. Todas las que son polinómicas no necesitan probar nada. El dominio son los reales. ¿Sí? Y trabajen con la intersección de los ejes, trabajen con la paridad y el dominio, que ya es lo más fácil que hay. ¿Sí? Esa es la tarea hasta la próxima semana. ¿Sí? Ya la profesora Mónica de la Orden va a darles la teoría, a avanzar en la teoría, y ahí vamos a ver ya en detalle, con todo lo que ella les dé de herramientas, vamos a ver las asíntotas. ¿Sí? Profe. Y Profe, todas las una demás pregunta. cosas. ¿Sería hasta Sí. el punto 5 o 6 más o menos del trabajo práctico? Pero creo que sí, no lo recuerdo, pero el criterio es hasta lo que tenga, hasta que sean solamente las funciones polinómicas. ¿Sí? Bien, gracias. Vayan haciendo ese trabajo práctico, tienen todos estos días para hacerlo y para consultarme por WhatsApp. Me imagino que acá hay algunas personas a las cuales sí les he contestado las consultas que han hecho, así que ya tienen bien en claro de que pueden hacer cualquier pregunta, ¿no es cierto? El método de asistencia. Me tienen que mandar un mensaje por Bien, la como siempre. página, ¿sí? Y ya Todavía no sé bien cómo funciona, no me está funcionando a mí el tema de la asistencia. ¿La ven ustedes a la asistencia en el aula virtual? Sí, no funciona. Bien. Sí, Ya se cuando la- yo me asegure que funcione, ya lo vamos a empezar a hacer por ahí. Pero por ahora mándenme un mensajito, ¿sí? Profe, ¿qué sucede con el trabajo práctico número 1? Bueno, todavía no lo hemos corregido. Así que no sé. Me imagino que ya lo tienen listo. Que ya está para entregar. Sí, profe, ¿a dónde lo tendríamos que subir? Mira, todavía no lo sé. Apenas sepa, yo les voy a pasar por un mensaje por el aula virtual
o por el grupo de WhatsApp. ¿Tenemos grupo de WhatsApp acá o no? Creo que no. No, tenemos que armar. Entonces vamos a hacerlo por el aula virtual, ¿sí? Pase el WhatsApp de usted y ya se armamos un grupo. Ya lo Yo pasó, no ya lo lo quiero tenemos. armar. Ármenlo ustedes y me adicionan. Yo no tengo Bueno. problema en pasarlo. Aquí se los paso. Y mi ¿Es el nombre. WhatsApp de usted, profe? Así es. Listo. Va a explotar el teléfono de tantos grupos ya. No quiero hacerlo yo porque no tengo tiempo de administrarlo al grupo, pero el que quiera se junta en el grupo. La comunicación oficial es por la página del aula virtual y en el WhatsApp vamos a poner cosas rápidas, ¿sí? Yo estoy Bien. pasando por WhatsApp en otros grupos los enlaces de Zoom para las clases, como para que lo tengan al toque y no tengan que entrar al aula virtual, pero mejor es entrar por el aula virtual, ¿sí? Bien. Bien, chicos, los dejo entonces, a menos que tengan alguna pregunta sobre el práctico. Quiero que hagan una cosa. Esto que estamos aprendiendo con el práctico número 2, justifica plenamente el trabajo práctico número 1, porque todo lo que es dominio de función vamos a usar inecuaciones, ¿sí? Y los conjuntos de solución de esas inecuaciones van a ser el dominio de la función. Ojo con esto, hay que saberlo bien. Si no lo saben, se tienen que poner de cabeza a aprenderlo, porque lo van a necesitar 1.000.000 de veces. En este año nada más. Lo van a necesitar toda la vida. Y este capítulo del análisis de función tiene que ser, hay dos cosas. Una es la teoría y otra es la práctica. Por eso se divide así esta materia. En la práctica ustedes van a aprender de mí métodos. Y en la teoría van a saber la teoría en la cual se fundan esos métodos. Pero yo no voy a abundar en detalles de la teoría, sino que les voy a enseñar a manejarlo. O sea, con la teoría ustedes van a saber construir un automóvil, pero el automóvil, cómo se maneja, se los voy a enseñar yo. ¿Se entiende? Es necesario saber las dos cosas. Así que los invito a estudiar también la teoría, ¿sí? Bueno, chicos, saludos y que la pasen bien. Gracias. Muchas gracias, profe. Hasta la Muchas próxima. gracias. Profesor, nos vemos, que le vaya bien. Buenas noches. Estamos libres. Chao, profe. Buenas noches. Buenas noches.